Perdón, algo hice en la computadora y me la cortó la charla, perdón. Les decía yo que es el fármaco más utilizado. Hablé de metotrexato, leflunomida, sulfasalacina, que se utiliza también a dosis de 2 o hasta 3 gramos al día, y los antipalúdicos. Muy famosa en estos tiempos la hidroxicloroquina, la que recomendó Trump para el COVID, y la cloroquina. Los antimaláricos o antipalúdicos. Hay otros como los sales de oro, la ciclosporina, la satioprina, que realmente se utilizan poco en la actualidad o casi no se usan. Este es el mecanismo de acción del metotrexato. Ahí está la enzima a la que inhibe, disminuye la síntesis de ácidos nucleicos, por lo tanto la replicación celular, y básicamente disminuye la producción de citocinas proinflamatorias. Sabemos que es un anticancerígeno, ustedes lo van a encontrar como un anticancerígeno, y se utiliza todavía como un medicamento para quimioterapia, pero a dosis totalmente distintas a las que usamos los reumatólogos. 2.5 miligramos están los comprimidos. La dosis que damos es de 10 a 15 miligramos por semana, hasta 25 a 30 miligramos por semana. Puede ser oral, también hay una presentación subcutánea, y siempre se tiene que suplementar con ácido fólico o folínico. Al principio puede haber náuseas, elevación de transaminasas, algunas citopenias, alopecia, aftas orales, neumonitis por hipersensibilidad, pero siempre y cuando no se agrave, no hay motivo para suspender este tratamiento, que es muy noble en niños, en adultos mayores, en el adulto entre los 20 y los 60 años, sin ningún problema. Esta es la presentación subcutánea. Está la leflunomida, ya les dije, inhibidor de la síntesis de piridinas. La dosis es de 20 miligramos al día. Puede ser una segunda opción después del metotrexate, o puede ser combinado con metotrexate, ¿de acuerdo? La sulfidina o salazopirina, 2 a 3 gramos al día, se puede combinar con metotrexate e hidroxicloroquina, la famosa triple terapia. Y los antipalúdicos como la hidroxicloroquina, dosis máxima de 5 miligramos por kilo día. Casi nunca llegamos a esto. En el caso de la hidroxicloroquina, las tabletas son de 200 miligramos y damos 200 miligramos cada 12 horas. Como monoterapia no se recomienda mezclado con alguno de los que vimos anteriormente. Aquí están los fármacos biológicos. Estas son proteínas de fusión o anticuerpos monoclonales diseñados con técnicas complejas de ingeniería genética, producidas mediante cultivos celulares. Tienen alto peso molecular, se tiene mucha experiencia a partir de 1995-98. Son muy efectivos, sobre todo hablando de destrucción articular, contra la destrucción articular, y se indican en pacientes que no han respondido a la primera línea con los fármacos que vimos antes, como es el metotrexato. Aunque la seguridad es muy buena o es aceptable, los costos sí son muy elevados. Casi todos terminan en, bueno, ya veremos algunos. MAB, monoclonal antibody, esa es la terminación por la cual se designan. Hay 5 antagonistas del factor de necrosis tumoral aprobados para el tratamiento de la artritis reumatoide. Esta es la forma en la que actúan, inhibiendo a la síntesis de estas células, al ataque de estas células. Siempre se recomienda combinarlos con el metotrexate, o sea que ya lo tenemos el metotrexate, no lo suspendamos. Y básicamente bloquean el daño que puede hacer el factor de necrosis tumoral alfa. Aguas, que el factor de necrosis tumoral alfa también no es una no es una molécula que nos haga daño, al contrario, nos protege. Entonces puede ser que tengamos algunos efectos secundarios derivados del bloqueo del factor de necrosis tumoral alfa. Sobre todo la inhibición de la respuesta sistémica inflamatoria. Ahí está el infliximab, monoclonal antibody, el etanercept, que es una proteína de fusión, adalimumab, monoclonal antibody, el certolizumab pegol y el golimumab. Ahí están los fármacos inhibidores del TNF-alfa. Hay biosimilares de infliximab, etanercept y adalimumab, que sería el equivalente como a los genéricos. No vamos a hablar mucho de eso, no viene mucho al caso, pero los biosimilares pretenden hacer lo mismo a un costo menor. Fármacos biológicos no antagonistas del factor de necrosis tumoral. Está el abatacept, que es una proteína de fusión del antígeno leucocitario CTLA4.
Hay intravenoso subcutáneo, inhibidor del receptor de la interleucina 6, el tocilizumab y el sarilumab. En México existe solamente el tocilizumab, conocido como Raptenra, que es de aplicación intravenosa o subcutánea. Y el rituximab, que es un anticuerpo monoclonal contra el receptor de CD20 de los linfocitos B, particularmente útil en pacientes con factor reumatoide o anticuerpos a títulos elevados. La gran ventaja del rituximab es que se aplica cada 6 meses, a veces hasta cada año, aunque su aplicación es intravenosa y tiene que ser con muchos cuidados dentro de un hospital. Los fármacos sintéticos, los fármacos modificadores de la enfermedad sintéticos dirigidos, son los inhibidores de JAK o JAKinibs. Son los inhibidores que les decía de las tirosincinases. Son orales, hay dos, estos dos están en México, el tofacitinib y el baricitinib, que inhiben a JAK1 y JAK3 y a JAK1 y JAK2. Inhibe la señal intracelular de múltiples citocinas. La ventaja o la novedad con estos es que van al núcleo y actúan sobre la transcripción génica. Y se indican tras el fracaso a los fármacos como el metotrexate o a los fármacos biológicos. Aunque esto está cambiando continuamente, no es una ley que sea en la tercera línea, pueden ser incluso la segunda línea. Como su mecanismo de acción es muy selectivo, pues se imaginarán que los efectos secundarios también pueden ser graves. Por ejemplo, las infecciones oportunistas y no oportunistas aumentan. ¿Cuáles? Tuberculosis, por ejemplo, infecciones por hongos, el herpes zóster, por lo que se recomiendan a este grupo de pacientes vacunarlos contra la gripa, contra el neumococo, contra la hepatitis B, contra la influenza. Y como difícilmente vamos a poder suspenderles el metotrexate o lo que tenían, porque asumimos que se trata de una enfermedad agresiva, pues el riesgo de que adquieran una infección es mucho mayor. Sobre todo, desde que comenzaron los inhibidores de TNF, hemos tenido mucha preocupación por la tuberculosis. Por eso, el screening de tuberculosis es muy importante. ¿En qué consiste? En realizar una prueba de PPD, una intradermo de acción de Mantux al inicio antes de comenzar esto. Y si el resultado es de 5 milímetros de induración o más, se determina que el paciente tiene tuberculosis latente. No es una contraindicación para iniciar un tratamiento, ojo. Lo único que hay que hacer es darle un tratamiento para tuberculosis latente, que hoy día es un tratamiento de 6 meses con isoniazida, o hay algunos otros esquemas, pero una vez iniciado el tratamiento, al mes de haber iniciado el tratamiento, podemos iniciar el biológico, ¿de acuerdo? Tuberculosis latente. No se confundan, un paciente que tiene tuberculosis activa no puede recibir un fármaco biológico, es más, ni un fármaco modificador de la enfermedad. Estamos hablando de tuberculosis latente. El screening, entonces, si se los pregunto, consiste en una prueba de PPD y en una radiografía de tórax. Las contraindicaciones son, infección activa, como por ejemplo tuberculosis, neoplasia reciente, antecedente de linfoma, alguna enfermedad desmielinizante y la insuficiencia cardíaca en grado 2, 3 y 4. Los fármacos biológicos y los JAKinib, curiosamente, pueden hacer que aparezcan ciertos fenómenos autoinmunes. Por ejemplo, lupus inducido por esto, o me refiero por los fármacos estos biológicos, o los JAKinibs, y la psoriasis paradójica. Hay pacientes, acabo de ver un paciente hace poco que hizo psoriasis secundaria a la adalimumab. No hay incremento del riesgo de neoplasias sólidas o linfomas, pero hay un leve aumento de riesgo de cáncer de piel no melanoma. Ojo, antecedentes familiares, antecedentes en el mismo paciente son muy importantes. Aquí están las estrategias de tratamiento, que básicamente son las mismas que hemos estado comentando a lo largo del tiempo. Iniciar con el metotrexate, combinar con dosis bajas de no más de 10 miligramos de prednisona, comenzar con leflunomida o sulfasalacina, combinar cualquiera de estas dos. Si no funciona, pasar a los fármacos biológicos. Si no funciona, pasar a los JAKinibs. Las estrategias de tratamiento de reinicio
La introducción precoz de metotrexate en escalada rápida de dosis, esto es llegar hasta los 30 miligramos de dosis. Si está contraindicado el metotrexate, salazospirina o leflunomida, pero utilizar en general metotrexate en monoterapia en casos de artritis reumatoide que no sean graves. Ahí están, hasta 10 miligramos al día o dosis intermedias, pero de 3 o 4 días. Seguir la estrategia que les decía del treat to target. Se sabe que aproximadamente el 50% de los pacientes no cumplen el objetivo terapéutico de la primera estrategia de los fármacos modificadores tipo el metotrexate. Y por lo tanto hay que pasar a la fase 2 de combinación de fármaco biológico, de la triple combinación, y si esto no ocurre, pasar a los biológicos o a los famosos JAK-inhibs. Hay múltiples opciones terapéuticas que pueden ser secuenciales o combinadas. Como se podrán dar cuenta, este terreno le corresponde al reumatólogo. Ustedes tienen que referir a los pacientes, o el traumatólogo o el médico general tiene que referir a los pacientes. Estos pacientes se tienen que ver necesariamente por un reumatólogo. Y aquí decidiremos si el paciente amerita un fármaco biológico no anti-TNF, un fármaco biológico anti-TNF, si es original o biosimilar. Eso ya depende incluso de cuestiones políticas en cuanto al sistema de salud. Si hay factores de mal pronóstico, irnos al JAK-inhib, y si no hay factores de mal pronóstico, podemos hacer la combinación, que cada vez está más en duda esto de la combinación, por ejemplo, de sulfasalacina, leflunomida, metotrexate, hidroxicloroquina. Son muchos medicamentos que pueden traer alguna otra complicación. Si tenemos biológicos que cada vez son más accesibles en sistemas de salud, los biológicos están en nuestro país, en el Seguro Social, en el ISSSTE, no así en Salubridad, en el Seguro Popular. A nivel privado solamente los gastos médicos lo cubren, y si alguien quiere comprarlos por su cuenta, pues estamos hablando de mínimo unos 10,000 pesos al mes, de ahí para arriba 20,000, 30,000, 40,000 pesos al mes. Factores de mal pronóstico, de acuerdo a Euler, la actividad moderada o alta, los reactantes de fase agudo elevados, muchas articulaciones inflamadas, títulos altos de péptido cíclico citrulinado o factor reumatoide, erosiones precoces o fallo a 2 fármacos modificadores de la enfermedad. ¿Qué más hay que tener en cuenta para elegir el fármaco? Pues la seropositividad, las comorbilidades, si es diabético, hipertenso, si ha tenido infecciones, si tiene hepatitis B o hepatitis C, si tolera el metotrexate, hay gente que no lo tolera. Si es mujer y desea embarazarse, avisarle que la leflunomida, especialmente, pero también el metotrexate, tienen riesgo de teratogenicidad. Esto lo tienen que firmar, saber los pacientes, y no embarazarse. Y si desean embarazarse, se puede, pero se puede planear el embarazo. Se suspenden los medicamentos 3 meses antes, 3 ciclos anovulatorios, se da cortisona y se planea un embarazo con fármacos que no interfieran con el desarrollo del bebé, ¿de acuerdo? La experiencia de uno es muy importante, suena chocante, pero a lo mejor un reumatólogo que tiene 20 años de experiencia contra uno de 10, contra uno que acaba de salir de la residencia, pues tiene un distinto abordaje de esto por las cosas que ha visto a lo largo de su profesión. Si es apegado al tratamiento, si es un paciente que vive en el medio rural o en el medio urbano, su nivel de educación, todo esto hay que tomarlo en cuenta. Ahí están la continuación de las distintas estrategias. Básicamente todo esto a lo que nos lleva es a saber que hay que combinar digamos los mejores fármacos en cuanto a eficacia y a seguridad con los menores efectos secundarios y durante el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque alguno de ustedes puede preguntarme, y tendría razón, ¿qué pasa, doctor, cuando alguien no responde al anti-TNF? Pues podemos buscar un biológico no anti-TNF. ¿Y qué pasa cuando no responde? Pues podemos buscar un JAK-inhib. ¿Y qué pasa cuando no responde? A veces se tiene que regresar a otro anti-TNF que no fue el mismo que utilizamos de manera original. Y eso nos lleva al comentario de la artritis reumatoide refractaria. O sea, 10% de los casos no van a responder a nada, absolutamente a nada. ¿Y por qué no respondió mi paciente? Bueno, pues puede ser que tenga otra cosa.
un dolor mecánico, una hernia de disco, que tenga fibromialgia, que tenga neuropatía diabética, que tenga una enfermedad neurológica. Entonces, aquí parece que los yaquinibs han tenido un papel relevante durante los últimos 3 o 4 años y parece ser que son la mejor opción en estos pacientes. Afortunadamente son el menor número de casos. Pacientes que han conseguido objetivo terapéutico, bueno, pues podemos ir disminuyendo las dosis sin retirarlas, avisarle a los pacientes que esto no significa que se curaron, pero vigilar en todo caso a nuestros pacientes. Es poco probable que alguien se quede sin medicamento, pero sí podemos disminuir la cantidad de medicamentos a lo largo del tiempo. Bueno, esta es la última diapositiva de tratamiento. Con esto terminamos artritis reumatoide. Si tienen alguna duda, me la pueden hacer saber. Y la siguiente charla es artritis reumatoide juvenil. Que pasen buena tarde, jóvenes. Muchísimas gracias por su atención.